Buenas tardes, bienvenidos. Damos comienzo al homenaje al prócer don José Gervasio Artigas con motivo de los 257 años de su bautismo. Saludamos a quienes participan del mismo: el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, el presidente de la Cámara de Representantes, diputado Alfredo Frati, la doctora Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, y el doctor e historiador Mario Cayota. Para dar apertura al homenaje, hará uso de la palabra el cardenal Daniel Sturla. Buenas tardes, mi deseo es darles la bienvenida a todos ustedes. Esta casa, la Catedral de Montevideo, iglesia matriz, es el monumento más importante histórico de todo el Uruguay, sin duda, por todo lo que guarda en ella y por todo lo que significa para la historia de la República. Miramos para allá y vemos los sillones donde se sentaron los constituyentes de 1830. Tenemos aquí a la derecha la tumba del general Lavalleja, un poco más allá la del general Rivera, y acá este impresionante testimonio de lo que fue la vida del Montevideo primitivo, que es la pila bautismal, es decir, donde renacían a la vida de la gracia y de la fe los montevideanos. Aquí, desde 1753 a 1840, se usó esta pila, como fue también cuando llegaron acá esa familia imbuida de espíritu franciscano, que era la familia Artigas, a bautizar a José Gervasio. Una feliz iniciativa, señor presidente de la Cámara, señora subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, diputado, y una alegría poder escuchar después al profesor Cayota y a quienes van a hacer uso de la palabra. Bienvenidos y gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de la Cámara de Representantes, diputado Alfredo Frati. Buenas tardes. Para nosotros esto es un hecho histórico y tenemos una gran alegría. Le agradecemos la gentileza del arzobispo de Sturla, del cura párroco, de la gente del Palacio que estuvo trabajando en esto, de los diputados que nos acompañan hoy. Nosotros este año queremos impulsar y conmemorar durante varios eventos la figura de Artigas, que creo que es un hombre que nos une por encima de nuestras creencias religiosas, por encima de nuestras ideologías políticas, barreras que tenemos que romper porque creo que el país lo necesita hoy más que ayer y seguramente después de la pandemia todavía aún más, y tenemos que rescatar ese sentido artiguista que nos une por encima de todos nuestros pensamientos particulares. La verdad que esto yo creo que hay poca gente que sabe el día que fue bautizado. Supuestamente mucha gente piensa que sí, por la época en que nació, que debe haber sido bautizado. Yo confieso que yo no sabía que era este día el día de bautismo de Artigas. Y pasé por la escuela y el liceo, como la mayoría de ustedes, pero la verdad, si me lo contaron se me olvidó. Y creo que tenemos que volver a nuestras raíces. Seguramente después vamos a ver dónde empezó a trabajar Artigas, en el cuartel, la estancia de los Artigas. Pero nada, yo muy agradecido a la subsecretaria, a la historiadora Mario Ribeiro, que accedió a acompañarnos en este evento, y a Mario Cayota, que además fue embajador en el Vaticano. Por lo tanto, esta pila que supuestamente, quiero agregarle a lo que decía el arzobispo Sturla, es la que realmente se bautizó Artigas. Y a la izquierda tenemos el libro original donde está registrado el bautismo de Artigas, ¿no? En estos días hay mucha gente me ha pasado mensaje dudando de que si esto era verdad. Bueno, acá está la prueba fehaciente, pero lo demás se lo dejo para los historiadores que invitamos hoy. No los inventamos, los invitamos. Disculpen el agaf. Bueno, para que no hagan una referencia a este momento, y vuelvo a decirle, tengo una gran emoción de haber podido comenzar. Hace pocos días largamos un libro con la edición Banda Oriental que se está vendiendo a través del diario El País,
y que además allí está impreso también el reglamento provisorio de tierra, una cosa que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y a veces decimos, ¿por qué estamos discutiendo hoy del uso y la distribución de la tierra? Bueno, era una preocupación ya de Artigas, y es un sueño inconcluso que nos debe convocar a todos los uruguayos a ver si algún día podemos acercar un poco más, o nos podemos acercar un poco más como sociedad a ese viejo ideario artiguista. Así que muchas gracias y sigue la conducción de la gente del Palacio Legislativo. Muchas gracias, presidente. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Mario Cayota. Bueno, ante todo, saludar, trascendiendo un tanto el protocolo, al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Fratti, a nuestra amiga, la ilustre historiadora Ana Ribeiro, y en el dueño de casa, saludar también a la Arquidiócesis de Montevideo, en este caso contando con la presencia de su eminencia, el cardenal Sturla. Yo voy a leer porque tengo un estilo un tanto arborescente y me temo que el cardenal lo sabe, que si no me ciño a la lectura puedo pasar del tiempo que razonablemente se nos ha pedido que usemos, ¿no verdad? Entonces, de acuerdo a eso, comenzaremos nuestra lectura. Se inicia hoy, como ya se ha hecho mención, esta especie de peregrinación de carácter histórico que, promovida por la presidencia de la Cámara de Representantes, se hará presente en el transcurso de este andar por edificios y parajes que jalonaron la vida e ideario de nuestro prócer máximo, contribuyendo de este modo, a través justamente de estos hitos simbólicos, a recordarlo afectiva y efectivamente. En sintonía con este espíritu, deseamos compartir entonces estas modestas reflexiones, ¿no? que podríamos llamar no académicas en este caso, pero sí existenciales, para que de ese modo, como nos recordaba el señor presidente de la Cámara, con la ayuda de todos, podamos acercarnos al héroe y unirnos a ese magno proyecto que se fue gestando con él y el pueblo que lo acompañara. La piedra ante la cual estamos nos hace memoria del bautismo del prócer el 21 de junio de 1764, de José Gervasio, nacido, como sabemos, el 19 de junio, precisamente, del 1764. Día que el santoral señala como de conmemoración del mártir Gervasio, lo que explica el porqué del segundo nombre de nuestro prócer, porque el 19 de junio se celebraba el día de San Gervasio. Pero si esta pila nos recuerda el nacimiento de Artigas, también a su familia, que es fácil imaginar que, como era por otra parte costumbre, bueno, lo rodeara en este momento, ¿no? Momento de la celebración bautismal. Familia esta, la que en ese momento, muy cerca de aquí, bueno, José Gervasio va a convivir no solo con sus padres, con sus hermanos, sino también con sus abuelos maternos, figuras de fuerte personalidad, como vamos a ver. Y esto en el solar que hoy se ha rescatado, felizmente, de Cerrito y Colón, ¿no? Nomenclator moderno. Así que durante su niñez y su adolescencia, antes de afincarse en las tierras de otro pariente cercano, cosa que a veces se olvida, Juan Gadea, ¿no? Bueno, estuvo viviendo aquí, en este barrio.
Pensemos entonces que sus juegos y también estudios se desarrollaron en esa época en este lugar donde nos encontramos. La escuela de primeras letras en ese momento, después tuvo otros niveles, ¿no? La escuela, como decíamos, de primeras letras de los frailes franciscanos, a donde va a concurrir, bueno, se ubicaba donde hoy se encuentra el Banco República, muy cerca de nosotros. Así que José Gervasio en su niñez solo tendrá que cruzar la calle para llegar a la escuela esta de los franciscanos. Solemos estudiar las corrientes filosóficas que han podido influir en el proyecto artiguista, y bien está que se haga, ¿no? Pero no siempre al analizar la personalidad de Artigas tenemos presente su entorno familiar, y en ocasiones hasta se le considera como una figura desarraigada del mismo. Se olvida así que personajes como Barreiro, Torgués y Monterroso eran primos suyos y que su padre, Martín José, lo acompañó en su gesta hasta que llegó a perder todos sus bienes. Mucho habría para decir de sus hermanos, Manuel Francisco y José Nicolás, ambos destacadas figuras de la patria vieja. Y imposible en este memento olvidar asimismo a su primo Manuel Antonio, el cual rubricó con la pérdida de su vida su compromiso con la revolución y mereció que su nombre haya quedado grabado en Buenos Aires en la conocida Pirámide de Mayo. Interesante es también tener presente la atención hacia los pobres, manifestada por los cercanos familiares de Artigas. Entre ellos, la que se va a destacar es su abuela materna, María Rodríguez Camejo Soto, una mujer de fuerte personalidad. Se conocen numerosas anécdotas sobre esa personalidad de María Rodríguez Camejo Soto, que pertenecía a una vieja familia de apreciable raigambre en las Canarias, y a la que yo conozco muy bien porque era la tatarabuela de mi abuela, de mi abuela paterna. También con esta misma sensibilidad hacia los indigentes resultará el padre de José Gervasio, Martín José. Martín José va a ocupar por muchísimos años y por decisión del pueblo, de los vecinos que lo estimaban, va a ocupar el puesto de cabildante desde el año 1758 hasta 1796. Y al mismo tiempo se desempeñará en el cargo de atención a los menesterosos, que específicamente tenía en la Orden Tercera, así se llamaba, la Orden Tercera franciscana, a la cual, como se ha referido el cardenal, pertenecía la mayor parte de su familia. Y hay un documento de 1743 que ha sido declarado patrimonio histórico que así lo prueba, ¿no? Es uno de los documentos más antiguos del Uruguay. Teniendo presente la conocida frase de Ortega y Gasset al afirmar que al hombre lo acompaña siempre su circunstancia, ¿no? Podemos decir, en esta remembranza, sencilla remembranza que estamos llevando a cabo, que en su circunstancia el protector de los pueblos libres, junto a su familia y las figuras, sin duda meritorias y conocidas de nuestra historia patria, fue acompañado por un pueblo anónimo, sin duda de características policlasistas, sí, pero en el que predominaron
y no es un lugar común, sino un hecho histórico, innumerables indios y gauchos, muchos de los cuales perdieron su vida en testimonio de fidelidad a la lucha emprendida. Confesamos que no es de nuestro gusto vestir a Artigas de levita y sentarlo en la cátedra de los doctores. Preferimos imaginarlo con su poncho, que tantas veces usara, y a caballo, en ese andar constante por su tierra oriental, rumiando en base a su experiencia vital en lo que serían los postulados de su histórica propuesta. Tampoco deseamos idealizarlo, no le hubiera gustado a él, olvidando entonces las naturales falencias y limitaciones de su quehacer humano. No lo idealizamos, pero sí, al traerlo a la memoria, ante esta humilde pila, debe manifestarse que su figura se nos descubre, sí, en toda su grandeza, Imposible en esta conmemoración con motivo de su nacimiento ocuparnos en detalle de su magno proyecto, amasado desde y por su circunstancia. Solo entonces nos proponemos resaltar una de las aristas constitutivas, su atención preferencial por los pobres, del cual será, como sabemos, piedra miliar el Reglamento de Tierras del año 1815 con su conocida frase, que los más infelices sean los más privilegiados. Reglamento que bueno es tener presente, fuera escrito por el franciscano Monterroso, con una caligrafía excelente, que le envidio, en medio de los avatares de la guerra, en un pobre rancho, carente de repositorios y bibliotecas, y huérfano, por tanto, de los informes y memorias que se alude, con razón, que fueron sus antecedentes. Pero no se redactó así. Pensamos además que sería un error, más allá de su importancia, aislar al reglamento de todas las medidas y oficios que se redactaran en el humilde caserío de Villa Purificación, sede del gobierno artiguista. Elementos estos a los cuales debe incorporarse, nos parece, el reglamento de tierras. Al integrarlo a estos oficios, a estas medidas, se comprende que no es un texto solitario, sino que forma parte de un todo, constituyendo este reglamento un cuerpo doctrinario de inspiración humanista con alcance económico-social. Como diría el poeta latino, el tiempo huye con pies ligeros, y ello impide que mencionemos así en forma pormenorizada los numerosos documentos emanados del reiteradamente aludido gobierno de Villa Purificación, algunos bastante poco difundidos. Pero no queremos terminar esta evocación sin hacer mención a la política indigenista llevada a cabo por el prócer, particularmente desde su citado gobierno de Purificación, ya que los indios constituyen un ejemplo extremo de marginación y en muchísimos casos de pobreza. Se ha dicho que el jefe de los orientales, en la época que era integrante del cuerpo de blandengues, se enfrentó a los indios díscolos. Pero pensamos que no lo hizo con injusticia y engaño. Tenemos los documentos que así lo prueban. Pero además, el propio testimonio de los indios, que no eran tontos. Lo evidencia entonces la adhesión que en los indios suscitara
los cuales llegaron a reconocerlo de modo comunitario y explícito como a su padre. De este modo, así lo vieron los indígenas del pueblo de Santo Domingo de Soriano, los heroicos guaraníes liderados por Andresito Guacararí, caudillo sobresaliente de la epopeya que vivieron y sufrieron los pueblos misioneros, e incluso los indios de los pueblos correntinos, cuando se rehusaron al pedido de ayuda de Ramírez, porque como dijeron textualmente, tú has traicionado a nuestro padre Artigas. No es extrañar entonces que un contemporáneo a los sucesos, y no precisamente partidario del prócer, en parte oficial, refiriéndose a Artigas, afirme que los infelices los siguen como alucinados. Y a su vez, en otro informe, se escribe: en cada natural, en cada indio, puede decirse sin hipérbole, hay un artiguista. A estos irrecusables testimonios han de sumarse las políticas de promoción para los pueblos indígenas impulsadas por Artigas desde Purificación, las cuales no se invalidan, por cierto, porque no se hayan podido concretar, lo que es verdad, pero que en cambio solo, nos parece, testimonian la incomprensión y egoísmo de quienes lo impidieron. Decía el esclarecido Mircea Eliade que los estudios antropológicos indican que los símbolos son siempre importantes para el ser humano. Nosotros nos permitimos pensar que esta piedra que hoy miramos, trascendiendo toda consideración confesional, es de algún modo un símbolo, una simple mole de piedra que, como nos lo dijera el cardenal, en el año 1753 fue tallada por José de Miranda. José de Miranda, otro ser anónimo, de los tantos que debemos de recordar. José Miranda, que era un picapedrero, pero con cualidades de artista, como lo comprobamos. Y que justamente por su condición de obrero y de artista supo transformarla en la que hoy conocemos. Entonces, con cierta osadía y en una especie de meditación laica, yo diría que la piedra, la circunstancia, siempre puede ser trabajada y transformada. Y muchas gracias además a ustedes. Muchas gracias por sus palabras. Cierra el acto la doctora Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cardenal Sturla, por invitarme a esta su casa para participar de esta iniciativa de la Cámara de Representantes, que en este lugar la palabra adquiere otra connotación, celebro. Y la celebro por varias cosas. Usted, señor presidente, ha dicho queremos hacer varios actos que rememoren a Artigas en los lugares en donde estuvo. Y mi primera reflexión mientras lo escuchaba era, caramba, a este país no le hacen falta figuras de Artigas. Yo recuerdo siempre, y lo he citado más de una vez, una foto extraordinaria que tomó Pantas Tiazarán, el fotógrafo, en alguna ocasión, ahora ya no existe. Había una fábrica, literalmente una fábrica, que hacía bustos de Artigas de plástico, imitando el bronce. Y él vio la cadena de montaje de aquella cantidad de Artigas uno tras otro, como en serie, como si fueran los autos de Ford, y sacó la foto, porque había en la construcción de un mito, en el uso de un símbolo,
una cosa casi descabellada en aquella reproducción industrial en un material tan poco noble como el plástico, por otra parte. Entonces, esa proliferación de figuras de Artigas, el hecho de que en cada lugar en donde hay una oficina pública, cuando no muchas veces en una oficina privada, casi obligatoriamente hay un retrato de Artigas. Yo fui profesora muchos años en un colegio salesiano en la ciudad de Las Piedras y en cada salón había un retrato al óleo, una reproducción de distintas características, pero invariablemente de don San Juan Bosco y de Artigas. En cada salón de clase presidía todo lo que se hiciera en aquel lugar. Son escasas las plazas públicas en Uruguay que no hacen un homenaje a Artigas, que no tienen una figura o de pie o ecuestre de Artigas. Compiten entre Salto, Paysandú, Montevideo, por todas partes. Casi orillamos el culto a la personalidad con la presencia omnipresente, si se me permite la reiteración, de esas figuras de Artigas. Y sin embargo es muy pertinente que desde la Cámara de Representantes se diga volvamos a sitios como estos, en donde lo que hay es un viejo resto histórico, carcomido por el tiempo, de lo que en su momento, yo no pienso que haya sido tan modesta. ¿Dónde anda Cayota? Que me lo perdí. Por allá. Acá. La luz esa no me deja ver bien. Yo no pienso que sea tan modesta, en su momento fue magnífica, ¿no? Era la pila bautismal de no esta catedral, que se inauguró en 1804, como muy bien el cardenal nos recordaba. Está comparada con la otra que hay allá, de estilo barroco y tan suntuosa. Claro. Pero en aquella catedral, que no era catedral, en aquella iglesia principal, de la plaza principal, en donde estaba, antes de este edificio, el edificio de la iglesia central, de la matriz central, era una pila magnífica. Hoy está carcomida por el tiempo y eso es un valor agregado. ¿Qué valor tiene espiritual para eventualmente una clase de niños que viniera aquí ahora con su maestra? Que no pueden, por las condiciones sanitarias. Imaginémoslo. El propio carcomido de la piedra habla del tiempo, y tanto tiempo después atesorarla, y que las tantas cabecitas que pasaron por esa pila bautismal, tanta agua sacramentada que corrió por esas cabezas, recordemos la de uno, nos habla de los que le decía al principio. Artigas no le hace falta culto en este país, lo tiene casi al borde de la exageración y la consagración del culto personalizado. Lo que tenemos es la necesidad una y otra vez de recrearlo, no paramos de recrearlo. En algún momento fue el héroe netamente militar, en otro momento apareció porque lo precisábamos, porque estábamos construyendo un Estado del cual estábamos orgullosos y una democracia que lucía ya espléndida, pese a que aún estábamos acomodando las reglas, las leyes y el espíritu republicano. Estábamos construyendo un Estado, precisamos que fuera un estadista. Algunos sectores lo han querido ver militar por sobre todas las cosas, otros lo han visto caudillo agrario, caudillo agreste, caudillo revolucionario. Muchos recuerdan su empatía con los sectores más desprotegidos de la población. La revolución artiguista, en tanto fundacional, tiene un carácter a la vez sagrado y a la vez de necesidad de reinventarlo y releerlo una y cada vez. Cada generación precisará un Artigas distinto porque es un pater fundador y porque es una figura identitaria. Lo que creo que en este año en el que estamos cursando la terrible pandemia, que todos sabemos que es el flagelo mayor, y vaya padre si usted ha librado su propia batalla este año, ¿no? Celebro que haya salido bien. En este año lo que quizás precisamos es sacudirnos algún exceso de consagración, algún acartonamiento, un Artigas de bronce, como se dice muchas veces, para hacer notar la diferencia entre la carne y lo humano, y quizás una reacción ante ese bronce y un deseo de que, bueno, las fechas patrias o pueden no importar o pueden todas sintetizarse en el 19 de junio. Todos intentos que en su momento creo que fueron fallidos y que nos obliga a volver sobre las fechas,
a volver a pensarlas, a pensar por qué tienen un significado, por qué lo que evoca Lavalleja o lo que evoca Rivera o lo que evocan las instancias en que estuvieron juntos en el proceso independentista es tan importante, por qué el proceso artiguista es siempre referencial a la forma en que nacimos y a lo que queremos decir de nosotros cuando narramos esa forma en que nacimos. Porque la forma en que narramos nuestra historia es la forma en que queremos darnos fuerza, es la forma en que queremos darnos cohesión como nación, es el lugar en el concierto de naciones que queremos que el nuestro tenga. Y siempre insistimos en la democracia de las asambleas populares, siempre insistimos en la justicia de ese repartir tierra a los más humildes, porque queremos eso en los orígenes para no olvidarnos nunca más que ese es el norte, y no los entorchamientos, no los grandes cargos, no la pompa, venga de donde venga y de quién provenga, sino el sentido republicano y austero con el que el proceso artiguista nos enseñó que se forjaba la ciudadanía. Así que pienso que visitar los sitios en donde los alumnos que están acostumbrados al bronce, porque pasan en cada plaza una y otra vez frente a él, pueden encontrar el ser humano con todas sus características, ¿no? Fue alguna vez un niño que no tenía conciencia de sí cuando le tiraban un agua por la cabeza que sentía que corría por un cuerpo al cual sacramentaba, una época en la cual además la mortandad infantil era tan impresionante. Todos los padres sabían que no todos los hijos que anotaban en ese cuaderno de bautismos y de nacimientos llegaban al final de su vida, ni muchísimo menos. Había una altísima mortandad infantil. Registrarlos, darles la protección divina cuanto antes mejor era lo más indicado. Los 2 días de diferencia entre el 19 de junio del nacimiento y este 21 del bautismo han dado lugar, por otra parte, a muchas discusiones historiográficas, porque el Sauce reclama que nació en el Sauce. Alguien dijo, nació en Las Piedras, y a Las Piedras le entró también cierto deseo de ser el sitio en donde un héroe nacional endiosado de tal manera de convertirse en un pater fundacional podría haberse originado nada menos que en Las Piedras, donde dio su batalla más victoriosa y más determinante del ciclo revolucionario. Así que la discusión fue grande, fue historiográfica, fue seria, fue profunda, antes que se dijera no. La verdad, nació en Montevideo, porque si no, no habría un traslado con una madre recientemente parturienta hasta desde el Sauce con las carretas y los medios de locomoción de la época hasta aquí. Que hayan demorado 2 días es absolutamente verosímil, porque los demás hermanos demoraron el que menos 3, eran muchos, fallecieron muchos antes de llegar a edad adulta también, y a uno demoraron 6 en anotarlo. O sea que en una casa donde una mujer se repone, donde un niño es visitado, donde se lo cuida del frío de junio los primeros días, era verosímil esa distancia entre el 19 y el 21. Así que él inició de esa forma una vida religiosa que para su familia era de mayor ambición, porque su abuelo materno le tenía previsto un sitio de carrera religiosa y había pago lo correspondiente, pensando que podía llegar a alguna jerarquía eclesiástica, pero era demasiado inquieto y le gustaban demasiado la libertad de los campos, los caballos y, permítame padre, también las mujeres, como para reducir su vida a un voto religioso que no iba con su carácter. Sí fue con su carácter la fe, y la tuvo siempre. Y no preciso decirlo delante del profesor Cayota, que estudió largamente lo que su libro se llamó El Artigas Católico, ¿verdad? Un Artigas que en el final, en Paraguay, y fue para mí un placer encontrar ese documento, en un lugar en donde los documentos directos sobre Artigas y el artiguismo escaseaban mucho, y solo había 2 cartas de su puño y letra. Yo encontré un expediente grueso así, un expediente porque era una causa criminal contra un sacerdote al que se le acusaba de muchos desbordes, alcohol, tener una pareja que estaba a su vez casada con otro señor. Era todo un escándalo en la iglesia paraguaya, y en medio de uno de sus jornadas más tempestivas, de mucho alcohol y desenfreno, no tuvo mejor idea que irrumpir en una fiesta religiosa que se estaba realizando y emprenderla con todo mal carácter contra ese extranjero sentado en medio de la fiesta, que era una fiesta programada para la Virgen del Monte Carmelo. Y ese extranjero no era otro que José Artigas, ¿no? El americano, dice el documento, José Artigas. Estaba como un buen vecino,
como un buen creyente, programando una fiesta religiosa entre los vecinos de la ciudad de Curuguatí. Así que el largo proceso al sacerdote, que por supuesto fue apartado de su cargo por sus excesos y por sus errores, a mí me sirvió para encontrar al hombre que o siempre la tuvo o se refugió más fuertemente al final de su vida en una religiosidad que le fue imprescindible para enfrentar esos largos 30 años de alejamiento de su familia, de su tierra natal y de su historia personal, de aquel inmenso hombre público que había sabido ser. Ojalá los niños cuando vengan con su maestra sepan aquilatar todas esas cosas con la emoción que le da a todos, niños y adultos, estar frente a un testimonio de los tiempos como son los objetos antiguos. Por mi deformación profesional, se podrán imaginar que todos los objetos antiguos me encantan. Soy historiadora antes que ninguna otra cosa en la vida. Celebro que la preserven, que la hayan puesto en un sitial tan visible y tan de honor, y ojalá, presidente, siga usted encontrando buenos lugares. Hay alguna cosa para decirle a la gente. Miren los pastos, por todos anduvo Artigas, porque recorrió este territorio como ninguno. Y si precisamos mayor inspiración que eso para encontrar al hombre de carne y hueso con falencias y sobre todo con grandeza, me parece que no hay otra. Gracias a todos y buenos días. Dando por finalizado el homenaje, agradecemos la presencia de los oradores y autoridades y saludamos a quienes nos acompañan virtualmente. Buenas tardes.